porque nos llevan diferentes facetas de lo que el Señor esperaba de nosotros. Y hoy es un día más en el que tenemos el privilegio de escuchar su palabra. Así que oremos porque el Señor nos muestre y nos guíe hacia Él. Creo que voy a correrlo un poco. Sí. Señor, es un privilegio estar aquí. Como recordamos, ha sido por tu sangre derramada, ha sido por tu favor inmerecido que hoy nosotros podemos recibir esta invitación para entender las cosas espirituales. Señor, es tu palabra, son estas historias que han recopilado los hombres que tú has elegido para tus propósitos. Señor, por favor, permite que esta predicación exponga tu interés con esta porción. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, transformando nuestros corazones a través de esa palabra que has dicho, que no volverá vacía. Necesitamos que nos hagas hombres y mujeres más llenos de gracia y misericordia, así como la que tú has tenido con nosotros. Y yo te ruego que en nuestra iglesia y en las iglesias en las que tú estás estableciendo tu reino, hayan creyentes que se caracterizan por la gracia y la misericordia hacia los pecadores. Señor, a veces somos tan llenos de juicio y tan llenos de poca misericordia que necesitamos de tu actuar poderoso para amar como tú amas. Yo te ruego que a través de esta predicación nosotros podamos verlo una realidad en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el texto que vamos a ver hoy está en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Vamos a leerlo juntos. Juan capítulo 8, versículo del 1 al 11. La palabra del Señor dice así: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos enseñó a apedrear esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto poniéndolo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Mis hermanos, qué bueno es ver reflejado el corazón misericordioso del Señor en esta historia, pero no solamente en esta historia, sino que este es el reflejo también de la misericordia de Dios en toda la Escritura. Este es el reflejo de la gracia de Dios para con los pecadores, y por eso estuve denominando esta enseñanza misericordia para pecadores. Y no solamente en Dios, sino que los seres humanos, en búsqueda de esa cercanía y de esa gracia, de ese amor cercano de Dios, que muchas veces no tenemos, lo estamos buscando en otros lugares. Siempre estamos buscando dónde ser aceptados, siempre estamos buscando dónde encontrar consuelo, ayuda. Y esto es producto de que nosotros fuimos diseñados para encontrar el amor y el consuelo en Dios y en su amor perfecto. El grave problema de esto es que nuestro pecado ha rechazado a Dios, al menos el Dios bíblico. Y nos hemos visto totalmente ausentes de recibir ese amor. Y a veces sin descubrirlo y sin experimentarlo, entonces
estamos todo el tiempo mendigando ese amor o buscando la aceptación en diferentes lugares. Yo me acuerdo que uno de los primeros lugares en donde yo realmente me sentí muy aceptado fue en la casa de mi mejor amigo. Todos tienen ese mejor amigo. Si usted no lo tiene, este es un buen lugar para que usted pueda conseguir ese mejor amigo, porque igual somos pecadores como los mejores amigos que hemos tenido en diferentes circunstancias, pero con el privilegio de que aquí los pecadores están aprendiendo del amor de Dios. Así que es un privilegio si usted pudiera tener su mejor amigo en su iglesia, porque seguramente esa persona va a saber amar más que otra persona que tal vez no conozca de Dios, no porque sea mejor, sino porque está conociendo el amor verdadero. Y esto es una realidad en toda nuestra sociedad. Hay una empresa encargada de investigación que se llama Hofstede, y desde 1900 está destacando un elevado número de publicaciones y citaciones sobre las características más importantes y particulares de nuestras culturas actuales y culturas más modernas. Y una de las características que viene en ascenso desde 1900 ha sido el índice de individualismo. Es uno de los índices de las características sociales que ha ido incrementando con mayor prontitud. Es el más utilizado y el más característico por los investigadores para reflejar las preferencias de la conducta. Digamos que el individualismo es muy evaluado por estas empresas porque a través del individualismo se ven expresados los placeres, los deseos, las compras y cosas por el estilo. Realmente hay alguien que se encarga de investigar cómo funcionan las sociedades. Y una de las cosas que vemos aumentando en este tiempo acerca del individualismo es que estas preferencias precisamente impulsan el interés de uno mismo o de un grupo al cual pertenecer, lo cual compañías como estas les parece eso muy interesante. ¿Por qué? Porque eso es un buen fundamento para sacar productos, para analizar la política, para diseñar nuevas tecnologías a favor de esos individualismos. Y una de las conclusiones a la que llega este tipo de compañía es que estamos en el momento de una inclinación del individualismo hacia una sociedad colectivista. ¿Y eso qué quiere decir? Antes el individualismo se veía como personas encerradas en sus habitaciones. Ahora el individualismo se ve en la manera en la que tú escoges tu microsociedad, que tiene más que ver con tus deseos. Y obviamente lo que ha impulsado mucho más eso han sido las redes sociales y el internet, en donde tú escoges a través del like cuál es tu propia subcultura y tu subcomunidad que expresa mejor tu individualismo propio. Así que a las personas les es más fácil hoy ser parte de colectivos e iniciativas de justicia social, feminismo, movimientos LGTB o diferentes culturas que hoy en día expresan las individualidades de mejor manera, y los ciudadanos de las ciudades se adhieren a ellas de una manera más fácil por medio de las plataformas en internet. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con esta enseñanza? Bueno, resulta que es muy importante que la iglesia sea una comunidad robusta en sus convicciones teológicas y bíblicas. Tiene que ser una comunidad que esté muy segura de lo que cree, pero al mismo tiempo tiene que ser una comunidad que, si bien no está dispuesto a negociar ninguna de sus verdades, también tiene una alta capacidad para extender misericordia a los pecadores. ¿Por qué? Porque tenemos esa sociedad que se está pensando la manera de acoger esos individualismos, pero falsamente. Esos individualismos que expresa la sociedad, esos grupos, lo único que van a dejar a las personas es más sedientas. Pero en la iglesia, si bien estamos compuestos por pecadores terribles, empezando por mí, que no seguramente tenemos muchas cosas que ofrecer, estamos en común de que estamos buscando al que sí tiene las cosas para ofrecer, a aquel que realmente es la respuesta y no lo que la sociedad nos expresa. Así que una de las cosas que vamos a entender hoy es la importancia de que tú, como miembro de la iglesia, o tú como persona comprometida, o como tú como creyente que estás empezando tu caminar con Dios,
recibas la gracia misericordiosa de tu Salvador y des misericordia a los que no lo merecen como tú. Y esa es la enseñanza de hoy. Recibe la gracia misericordiosa de tu Salvador y da misericordia a los que no lo merecen como tú. Mis hermanos, un principio de la iglesia es que la persona entiende que es profundamente pecador y merecedor del amor de Dios, pero al mismo tiempo es profundamente amado a pesar de eso, a través de Cristo. Y esa conciencia de que Dios le ama, esa conciencia de que aún en sus momentos más oscuros se ha confiado en Jesús como aquel que se ha intercambiado por Él, por lo tanto Él es amado, entonces es una persona que en vez de estar juzgando, reprochando y reclamando a los demás, es una persona que tiene la capacidad de extender misericordia. Es una persona que puede amar, es una persona que puede amar aún a la persona que le está ofendiendo y que tal vez no le cae tan bien, que se esfuerza por entregar amor a los que tal vez son diferentes a él. Y por eso es que las iglesias deben estar compuestas por ricos, por pobres y por diferentes razas. Aquí no hacen falta razas, nos hacen falta estratos, pero las iglesias no deben de estar compuestas por solo gente rica o por solo gente cool o solo por gente pobre. Las iglesias deben ser diversas, porque eso entrena la manera en la que nosotros amamos. Y por eso nos encanta ver gente diferente, porque eso nos entrena para amar mejor. Y esto lo vamos a ver en este texto a través de 2 puntos, y es que solo Cristo tiene la autoridad para condenar. Solo Cristo tiene la autoridad para condenar. Y el segundo punto que vamos a ver para expresar esto de entender, recibir la gracia de Dios y dar esa gracia, es que Cristo tiene la autoridad para condenar, pero decide perdonar. Y eso es un modelo para nosotros, mis hermanos. Durante este tiempo vamos a ver un atributo de Dios. Esa es otra manera en la que podemos estudiar la Biblia. ¿Qué parte del carácter de Dios se ve reflejado acá? Entonces, en esta escena lo que vamos a ver es el carácter de Dios reflejado en la misericordia. Y la definición de la palabra misericordia en griego es que la misericordia es la voluntad hacia los miserables y afligidos, con un deseo de ayudarlos y alivianarlos. Así que el carácter de Dios y la expresión de la vida de Jesús es un modelo para la iglesia, en que nosotros no nos amamos como la gente afuera. Nosotros no nos amamos si me saludó bien. Nosotros no nos amamos si tenemos las cosas en común. Nosotros no nos amamos si esa persona adora, canta, se viste o actúa como a mí me gusta o como a mí me parece que debería ser. No, el amor que Jesús propone es una voluntad hacia los miserables y afligidos y un deseo de ayudarlos. Si usted ve a alguien que está equivocado, si usted ve a alguien que está caído, si usted ve a alguien que le falta entender algo, usted no le está reclamando, usted tiene un deseo de ayudarle, y eso es la misericordia. Y probablemente sea alguien que seguramente desde su punto de vista no lo merece, pero lo que nos lleva a ayudar y lo que nos lleva a tener misericordia es que ni tú ni yo lo merecemos tampoco. Y una buena frase que una vez un teólogo dijo, y es que las personas están pecando solamente diferente a ti. Por eso no somos mejores, ellos están pecando diferente. El sicario, el marihuanero del barrio, el ladrón, la prostituta, ellos solamente están pecando de maneras diferentes a ti y a mí. Tú no eres diferente. Tú no eres diferente a Hitler, que arrancó cueros cabelludos de mujeres para hacer anclas de sus barcos. No eres diferente. Porque lo que motivó a Hitler fue su orgullo, y cada vez que nosotros nos quedamos callados cuando nos ofenden por lo más mínimo, es el mismo orgullo en esencia que llevó a Hitler a arrancar cueros cabelludos. Y por eso no somos diferentes, somos todos pecadores llenos de errores y pecados, pero profundamente amados cuando confiamos en Cristo como nuestro sustituto. Y por eso nosotros somos llamados a tener una misericordia agresiva y compasiva con el pecador, empezando por nosotros mismos, nuestra familia y cuanto más con la iglesia. Lucas 1:76 al 79 nos habla de la misericordia de Dios en su máxima expresión, cómo se ve manifestada. Dice Lucas 1:76: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor
para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Mis hermanos, tenemos un Dios que se ha hecho hombre para manifestar su misericordia. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Venir a ayudarte a ti, venir a ayudarme a mí, porque habitábamos en tinieblas y en sombra de muerte. Así que alguien que habitó en tinieblas y en sombra de muerte, lo que significa esto es que estaba totalmente lejos de la luz, de lo que Dios significa. Estaba totalmente lejos de la vida y estaba condenado y destinado al infierno. Una persona que fue salvada de ahí no tiene ninguna razón por la cual ser exigente y orgulloso con otras personas. Porque Dios, siendo Dios y teniendo toda la capacidad de exigir, Él vino a mostrarnos su deseo de ayuda. Entonces eso debe caracterizar a otro cristiano. Muy interesante, Jesús está a través de estas enseñanzas modelando humildad, modelando misericordia, y eso me parece muy interesante porque a veces en la iglesia no es lo que se ve. Mateo 9:13 dice: pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Se nos olvida el evangelio. ¿El evangelio es para quién? Para pecadores. El evangelio es para pecadores. ¿Saben por qué Jesús no pudo venir a llamar a justos? Porque no había ninguno. Y es por eso que Él vino a llamar a los pecadores. Así que, muy claro dice el profeta: misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús toma estas palabras para recordarle a las iglesias. Ellos estaban llenos de rituales y de sacrificios. Ayer hablaba con una persona muy comprometida en una iglesia y me di cuenta que estaba asistiendo a otra iglesia. Y le pregunté: ¿por qué no estabas asistiendo a la iglesia? Conozco que es un buen pastor, que predica bien, que tiene una doctrina saludable. Me dijo: ya llevaba 3 años y no llegaba nadie nuevo. Solamente llegaban cristianos de otras iglesias, no llegaba gente y no había ninguna iniciativa para alcanzar a los perdidos. Yo pienso que no es una razón para irte a una iglesia. Esa iniciativa debió haber calado y trabajado con su pastor para volver a esa iglesia en esto. Pero me llamó mucho la atención. Estoy de acuerdo con su convicción. La iglesia debería ser un lugar lleno de tanta gracia que cada domingo lleguen pecadores diferentes, que no nos asombre ver aquí entre nosotros un habitante de la calle, un travesti, una persona que está saliendo del alcoholismo, porque el evangelio es para pecadores. ¿Ustedes estarían dispuestos a tener al lado suyo a alguien así? Si lo piensan es porque tal vez no han comprendido la gracia misericordiosa del Señor. Porque el evangelio es para pecadores y no para justos. Y Dios lo que quiere es misericordia. Misericordia, no sacrificios. No somos diferentes a ellos, mis hermanos. No somos diferentes. Somos igual de pecadores. Mateo 23:23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís, del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas, sin descuidarlas. Sí, venimos, damos nuestros diezmos, pero el Señor quiere misericordia, justicia. En este tiempo, los versículos que están desde el versículo 1 al versículo 6 nos ayudan a entender cómo Jesús está hablando aquí de misericordia, una vez que hemos visto el contexto de cómo Dios manifiesta su misericordia y lo que Dios espera a través de esta enseñanza. Quiero que dirijamos nuestros ojos en el texto de hoy. El versículo 1 del capítulo 8 dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer. Vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola al medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés
nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decía esto, poniéndolo a prueba a Jesús, para tener de qué acusarlo. Teniendo en cuenta este contexto, tenemos que entender por qué los fariseos estaban llevando a esta mujer en estas circunstancias delante de Jesús. Y por qué la palabra de Dios dice que ellos hacían esto para tener de qué acusarlo. Ellos sabían que si Jesús respondía de una manera incorrecta ante tal escena, él iba a ser digno de acusación, iban a poder fácil aprenderlo para llevar a cabo esos propósitos que ellos habían planeado de asesinarlo y que fuera digno de más razones para asesinarlo. Y la razón por la que ellos están haciendo esto es porque en ese acto mismo, habían dos cosas que fácilmente podrían ser el error de cualquiera, por más bueno que fuera. Ellos habían planeado la escena perfecta para que alguien se equivocara y fuera digno de su ejecución. Primero, la ley judía en Deuteronomio 22:22 dice que si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así erradicarás el mal que haya en medio de Israel. Tenemos que entender que antes no había policía, antes no había política, antes no había Estado. Y la manera en la que Dios cuidaba a su pueblo era a través de sus leyes. Y las leyes tenían advertencias. Y habían pecados visibles que no debían ser pecados característicos del pueblo de Dios. Y una y otra vez los sacerdotes repetían que esto no era digno de ser ese pueblo que iba a ser el ejemplo para las naciones. Por eso Deuteronomio 22:22 dice que la solución para en ese entonces, cuando habían pecados visibles que deshonraban el nombre de Dios, ese Dios que se había encarnado para que ellos le vieran, entonces la ley de parte de Dios era apedrearlos. Unos decimos, uy, pero qué fuerte este Dios, qué terrible este Dios. Mis hermanos, ninguna de las personas, tanto aquí ni tampoco ese tiempo, merecían ser dignos de representar la santidad de Dios y en los beneficios de su bendición a pesar de su pecado. Dios había prometido que Él iba a ser su Dios, Dios había prometido que Él les iba a respaldar, que les iba a dar un lugar, que Él les garantizaría un lugar en la eternidad, que Él iba a ser su Dios. Solamente tenían que representarle bien. Pero este pueblo, como si Dios no fuera nada, le ignoró y manifestaba todo lo opuesto. Cuando nosotros conocemos que Dios es el Señor, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el gobierna sobre todo, Él es el que diseña la vida, entendemos que estas leyes no son leyes estrictas. Estas leyes es la paga de ser ese pueblo que no representa lo que Dios es. Dios quería garantizar que su imagen no fuera diluida en el mundo, y por eso Él ordenó esto. Así que lo que ellos estaban apelando era la ley judía desde Deuteronomio. Esta mujer está siendo sorprendida en acto mismo de adulterio, y como él era un maestro y la gente le reconocía como maestro, trajeron públicamente a esta mujer para que él cediera a lo que los maestros harían. Por otro lado estaba la ley romana. En Juan 18:31 vemos que en el momento en donde capturan a Jesús, dice la palabra del Señor, pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, dijo Pilato. Pilato, cuando los líderes fariseicos trajeron a Jesús para que lo condenara, les dijo, ¿por qué no lo juzgan ustedes? ¿Por qué no lo matan ustedes? Pero resulta que Roma, para gobernar sobre este pueblo, había dejado unas leyes, y ellos en su juicio romano, en su derecho romano, habían dicho que ellos tenían la justicia en sus manos y que si alguien iba a ser digno de condena de muerte, tenía que ser alguien que lo mereciera, y ellos iban a ser los responsables de ejecutar esa ley. Entonces Jesús tenía
2 leyes en contra de la decisión que tomara, y cualquiera de esas leyes iba a ser causal de su condena. Una, no ejecutar la ley judía de apedrear a esta mujer digna de ser apedreada según ellos. Y por otro lado, si él decía que lo ejecutaran, se venía sobre él el gobierno romano. Entonces, entendiendo esto, entendiendo este contexto, vamos a empezar a desarrollar la historia, y el primer punto es que solo Cristo tiene la autoridad para condenar. Recordando que nuestro propósito en esta enseñanza es que necesitas experimentar la gracia misericordiosa del Salvador y dar misericordia a los que no lo merecen como tú. Vamos a adentrarnos en el versículo 6. Dice: pero Jesús se inclinó con el dedo y escribía en la tierra, pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle la piedra. Entonces Jesús usó la ley judía en contra de ellos, para que ellos ejecutaran entonces el juicio. Y entendiendo que tal vez era su momento, los fariseos, cuando escucharon esto de tirar la primera piedra, Jesús dijo: entonces ejecuten esa condena. Y entonces el apedreamiento era lo que seguía. Pero en ese momento Jesús, cuando les dijo esto, él estaba escribiendo en la tierra con su dedo. No sabemos qué es lo que estaba escribiendo, pero tal vez algunos comentaristas dicen que tal vez Jesús estaba escribiendo en la arena los pecados de aquellos que tenían las piedras en sus manos. Otros comentaristas decían que él estaba escribiendo el mandamiento número 8 de no adulterarás. Y tal vez en esa espera, la reflexión de estas personas que entendían también cómo funcionaba el juicio, se daban cuenta que el juicio solamente podía ser ejecutado por personas que no estuvieran involucradas en el mismo pecado. Sería tremendamente contradictorio. Pero en 1 Corintios 2, 14 al 16 se nos ayuda a entender qué era lo que estaba tratando de hacer Jesús en esta escena. Dice: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede comprender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis hermanos, aclaración: lo que está tratando de establecer Jesús es entender que las personas creyentes y que le siguen deben ejecutar juicio. El juicio es determinar lo que está bien y lo que está mal. 1 Corintios 2:14 nos recuerda que el hombre natural no puede comprender las cosas espirituales, pero el hombre espiritual, es decir, el que tiene a Jesús en su vida, sí puede comprender lo que Dios espera de la vida. Y por lo tanto debe determinar cuando algo está bien y cuando algo está mal. Eso es ejecutar juicio. Hay muchos jóvenes hoy en día que tienen tatuado aquí y aquí: solamente Dios puede juzgarme. Y es una frase de esta generación, pero no es cierto, mis hermanos. Dios nos ha permitido conocer su ley para que nosotros ejecutemos juicios sobre las cosas que están mal y sobre las cosas que están bien. Pero lo que Jesús está tratando de aclarar aquí es que no es nuestra potestad condenar. ¿Cuál es la diferencia entre ejecutar juicio y condenar? Cuando tú vas a un juicio, tal vez en defensa de alguien que te agredió, te robó y te hizo un daño, tú estás dependiendo del juez para que ejecute una condena. Pero desde tu punto de vista, tú estás diciendo que lo que pasó contigo es injusto y estás, por lo tanto, ejecutando un juicio. Está bien ejecutar juicios para los creyentes, porque los creyentes son el único pueblo que conoce realmente lo que está bien y lo que está mal. Estamos en una sociedad que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero ¿de dónde viene el conocimiento del bien? Del carácter de Dios, mis hermanos. La ley de Dios, los mandamientos son el reflejo de lo que Dios es.
y por lo tanto lo que es bueno es lo que Dios dice que es bueno. Entonces, totalmente lo opuesto sería decir que algunos creyentes dicen: no, nosotros somos tan bondadosos que no queremos juzgar a nadie porque somos cristianos. No, mis hermanos, eso no glorifica al Señor. Los cristianos deben juzgar. Los cristianos deben decir: eso que está haciendo ese hombre no está bien delante de Dios. Los cristianos en la iglesia deben decir: esto que está haciendo este hermano no está bien. ¿Qué no pueden hacer los creyentes? Condenar. Por ejemplo, yo puedo decir que alguien está pecando y que está haciendo algo mal, pero al mismo tiempo motivarme por eso que está haciendo mal, para ayudarle con misericordia. Pero muchas veces acompañamos el juicio de condena. Entonces condenamos, juzgamos lo que está mal y al mismo tiempo decimos: tú estás haciendo eso y por lo tanto te va a ir mal, y por lo tanto entonces tú no eres un hijo de Dios, y por lo tanto tú vas a ir al infierno, y por lo tanto tú no amas a Dios, y entonces ejecutamos unos juicios con condena. Y eso es lo que está tratando de hacer Jesús aquí. Jesús se inclinó con el dedo y escribía en la tierra, mostrando que había una oportunidad para dejar de manipular a las personas para su conveniencia, como lo estaban haciendo estos hombres, y exponer cuál era la verdadera intención de estos hombres. Esos hombres estaban tan llenos de su seguridad y de su jactancia que ellos habían creído que eran dignos de condenar a las personas y de ejecutar juicios sin el debido proceso, sin escuchar al culpable como lo hacía la ley judía. Ellos querían simplemente manipular las leyes para darle una oportunidad en medio de su propia ley para condenar a Jesús. Romanos 2:1 dice: por la cual no tenemos excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar al otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Mis hermanos, el juicio del que está hablando aquí Romanos es una práctica que comúnmente hacían los judíos para hacer sentir a las personas no pertenecientes. Ellos no solamente usaban su conocimiento del bien para decirle a la gente que busque al Señor, sino que ellos ejecutaban un juicio con condena, pero eso era para ellos su misma condenación. El Salvador lo que está haciendo es demostrando lo terrible que es el deseo de superioridad y contrastándolo con su misericordia para pecadores. Él demuestra que aún los que están dispuestos a condenar están descalificados para hacerlo, porque en su corazón ni siquiera están ejecutando esa condena para agradar a Dios, sino que ellos quieren simplemente hacer esto como una manera para asesinar a Jesús. Expone su corazón debido a que ellos están usando a las personas caídas como un instrumento para sentirse mejor y para llevar a cabo sus propósitos. Un corazón legalista es un corazón que ha recibido dureza en lugar de misericordia. Mis hermanos, cuando las personas fallan en nuestras relaciones y lo único que reciben de nosotros es dureza, es porque a nosotros nos hace falta comprender la misericordia de Dios. No solamente tener en cuenta los errores es nuestro propósito, sino que comprender esos errores como oportunidad de misericordia es nuestro llamado. Hay un espíritu de gracia, hay un espíritu de perdón y deseo de ayudar en nuestros corazones. El versículo 8 dice: inclinándose de nuevo le escribía en la tierra, y al oír esto se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Mis hermanos, las personas entre más edad tienen, más conocimiento tienen de sus errores y más prontuario de sus pecados. Estos maestros, supuestos estándares de bondad, tuvieron que retirarse y soltar sus piedras porque su moral no les daba para sentirse tan dignos para juzgar a esta mujer. Así que yo quiero preguntarte: ¿tú eres uno de estos creyentes que eres un analista competente de los errores de los demás? Tal vez ejecutaste un juicio, pero al mismo tiempo ya condenaste a las demás personas. Mis hermanos, es tan difícil levantar hombres de Dios y prepararlos, porque apenas un hombre se levanta para siquiera enseñar algo aquí en el púlpito, como no lo hace igual
al predicador que lleva un par de años haciéndolo, la iglesia misma empieza a mocharle la cabeza y a decirle que no lo hace bien. En vez de alentarlo, en vez de decirle, mira, podrías aprender de esto. Mis hermanos, hogares cristianos con mujeres que en lugar de alentar a sus esposos a ser mejores esposos, a hijos a ser mejores hijos, la crítica y la condena protagoniza los cristianos en sus hogares, porque usan la ley de Dios para condenar. Usted por eso va a ser un inútil, usted por eso no va a hacer esto, porque usted no es obediente ante el Señor, y le metemos un versículo. ¿Se imaginan? Esto no representa para nada lo que Dios espera de su ministerio. Así que yo quiero preguntarte, ¿tú te has creído casi con un derecho de condenar a la gente porque no es como debería? ¿Eres un analista competente de las decisiones de los demás y de sus características? Mis hermanos, el hermano analista competente es el que siempre está juzgando a las demás personas desde su fortaleza. Mis hermanos, muchos de nosotros no necesitamos a Cristo para ser organizados en la casa, pero juzgamos al hermano porque es desorganizado. Pero muchas veces nosotros no estamos usando el evangelio para ser organizados. Simplemente Dios nos dio ese talento, pero el que es desorganizado tal vez tiene mucha energía para ir a trabajar. Tenemos esposos que en lugar de valorar el trabajo de las esposas, están todo el tiempo diciéndole lo que les falta, en lugar de alentarlas y amarlas. Necesitamos cambiar nuestra doctrina. El evangelio no es un instrumento para la condena de las personas. El evangelio es un instrumento que nos da gracia para dar gracia. El segundo punto es: el Señor revela quién puede condenarnos. El versículo 10 y 11 dice así: enderezándose Jesús dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Versículo 11: ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, y vete, y desde ahora no peques más. Mis hermanos, palabras claves. El momento en el que humildemente nuestro Señor de señores espera en el suelo, va y le pregunta a la digna de condena y de juicio, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Está mostrando Jesús a través de esta expresión que su ministerio viene a ejecutar una nueva forma de juicio. Su ministerio y su vida viene a mostrar la manera en la que Dios va a hacer justicia con pecadores como tú y como yo. Jesús está mostrando a la mujer que estos perfiles competentes y legalistas no van a ser la forma en la que Dios se va a manifestar ante su pueblo y ante los pecadores. El versículo 11 nos expresa Jesús diciendo ninguno, expresa la mujer diciendo ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. La expresión de Jesús diciendo yo tampoco te condeno, mis hermanos, ha sido tergiversada. Hace poco escuchaba a un pastor que decía, yo tampoco puedo condenarte. Y fue una hermosa reflexión que hablaba de cómo Dios no podía condenar a las personas. Mis hermanos, lo hermoso de esta escena es que los que se creían que podían condenar no tenían la capacidad de hacerlo y fueron descalificados como aquellos que podían ser esos jueces que dan un veredicto. Pero aquel dueño de todo el mundo, aquel ofendido por cada uno de los pecados tuyos y míos y sobre los pecados de esta mujer, aquel que podía enviarla al infierno, aquel que tenía toda la justicia para apedrearla y en ese mismo momento abrir la tierra para que se la tragara el infierno a causa de sus pecados, dijo, yo tampoco te condeno. La hermosura del evangelio es que aquel que tiene la capacidad en sus manos de condenarte decide no hacerlo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona de que no decide Jesús condenarte? ¿Por qué Jesús no nos condena si somos iguales a los demás pecadores? ¿Por qué Jesús no nos condena si para Dios todos los pecados son iguales?
¿Por qué Jesús nos permite venir a adorarle cada domingo? Porque Él no se ofende mientras venimos pensando en maquinaciones pecaminosas. Mientras al mismo tiempo elevamos nuestra voz, estamos muchas veces pecando. ¿Por qué Él no nos condena? Solo estamos pecando de maneras diferentes. Jesús dice: yo tampoco te condeno y vete. Jesús en este momento está revelando el plan de Dios de ejecutar su juicio sobre otro. Aquel que dio libertad a esta mujer iba a ser el que iba a recibir el castigo por ella. Jesús reveló el plan de que Dios tenía el propósito de imputar los cargos de culpa sobre él. Solo Jesús podía dejar ir a esta mujer pecadora. Solo Jesús puede dejarte a ti, porque Él mismo sobre sus hombros recibió el castigo de tus pecados. Él decide no condenar porque su plan es llamar al arrepentimiento. La razón por la que estos hombres se fueron era porque ellos eran iguales a ella. Pero Jesús, siendo Dios y siendo perfecto, con autoridad de juzgar, decidió ser misericordioso aún sin que ella lo mereciera. Gálatas muy bien nos lo recuerda. Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga en un madero. Mis hermanos, esta mujer era declarada culpable, maldita y condenada. Pero hubo un Dios que buscó la manera de hacer justicia tomando un cuerpo humano para declararse maldito por nosotros, condenado por nosotros, y sobre él puesta el adulterio de esta mujer, la mentira de la humanidad, tu falta de fe, tus errores, fue puesto sobre él. La maldición de la ley es la muerte, por lo cual es justo que los pecadores mueran. Pero por causa de que Jesús murió por ti, por esta mujer y por mí, ya no hay culpa y los pecadores pueden acercarse. Jesús asume la maldición de la ley. Él mismo se convierte en maldición. Él es el juez, el que tiene listo el martillo para ejecutar el juicio. Pero en lugar de ejecutar el juicio, se quita la toga y recibe la condena sobre él. Él recibe la ira de Dios sobre su cuerpo. Él recibe el desprecio de Dios por el pecado de todas las personas por las que Él ha muerto. Por eso, mi hermano, el llamado es que tú recibas la misericordiosa gracia salvadora de tu buen Dios y des misericordia a los que no lo merecen como tú. Y la pregunta clave, mis hermanos: ¿cómo esto nos cambia de gente que condena a gente misericordiosa? Mis hermanos, un libro recomendadísimo de Paul Tripp se llama ¿Qué estabas esperando? Es un libro acerca del matrimonio. Él menciona aquí, dice: sí, hemos crecido, pero el pecado aún vive dentro de nosotros, desviando nuestros deseos, distorsionando nuestras acciones todos los días, de manera que abandonamos la esperanza que descansa en nosotros mismos y echamos mano de una esperanza nueva y más brillante. La esperanza se halla en la cruz de Jesucristo. Él vino a la tierra y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él vino a ser el Cordero perfecto para el sacrificio, tomando nuestros pecados sobre sí mismo, sacrificándose por nosotros, satisfaciendo la ira del Padre y comprando nuestro perdón. Él sufrió el rechazo de su Padre para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Pero lo más hermoso, mis hermanos, luego se levantó de la tumba, derrotando la muerte y haciendo realidad la esperanza de vida eterna. Pero te preguntarás, ¿eso qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Mis hermanos, ya no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ya no tenemos que mirar a las personas por sus pecados, sino que no nos sorprenderán los errores, no nos sorprenderán los pecados de las otras personas. Ya no tenemos que esforzarnos por parecer justos o por tratar de cambiar a las personas. Le decimos adiós a juzgar y acusar y condenar al otro como nuestra primera medida, o a tratar de justificarnos a nosotros mismos. Mis hermanos,
Entender la gracia de Dios hace que las personas abandonen el registro de los errores de los demás. Y hacemos esto porque hemos entendido que Dios nos ha tenido gracia, que cuando confesamos nuestros pecados no encontramos a un Dios que nos está mirando con recelo desde el cielo. Encontramos brazos abiertos porque hubo alguien que ya pagó por tus pecados. Y por eso tú puedes mirar con gracia al hijo que no te ama, tú puedes mirar con gracia a la mamá que no te ama, tú puedes mirar con gracia al esposo que no te ama, tú puedes mirar con gracia a los pecadores. Tú puedes mirar con gracia al marihuanero, al ladrón, porque Dios te ha mirado por gracia y no necesitas aparentar delante de Él. La iglesia es una comunidad de gente genuina que peca y que no se avergüenza con reconocer su pecado, porque su pecado ya fue pago, porque no hay piedras para ti, porque Jesús no recibió piedras. Jesús fue traspasado, su costado fue destruido, su rostro desfigurado y la ira de Dios sobre él, para que tú seas libre y para que des misericordia y gracia. Qué hermoso evangelio. Podemos vivir a la luz liberadora de la humildad, de la honestidad, y nos vemos como necesitados, sensibles, pecadores, que no están temerosos y aparentando, sino que crecen en cercanía mutua, porque entienden que tienen en común que son pecadores, pero al mismo tiempo que son profundamente amados. Mis hermanos, necesitamos recibir esa gracia. Yo quiero preguntarte, cuando tú pecas y cuando sabes que la embarraste, tú duras en depresión y en la culpa un montón de tiempo. Está bien sentirte mal por tu pecado, pero si lo único que tú experimentas cuando caes es culpa y derrota, es porque no has entendido que ese pecado ya fue pago y que hay otros pecados que tal vez no has visto, que están igual de nivel, pero que tal vez ese pecado te hace sentir más culpable porque tú crees que Cristo no es suficiente y que su pago no ha alcanzado el perdón por ese pecado. Mis hermanos, en muchas iglesias creen que esta predicación del evangelio hace que los pecadores se vuelvan alcahuetas mal acostumbrados. Pero miren cómo termina esta escena. El intercambio que Jesús hace por esta mujer termina diciendo: Jesús, vete, desde ahora no peques más. Jesús sabía que una persona que podía estar dispuesta para la muerte siendo perdonada iba a ver en las manos de su Salvador alguien a quien honrar. Mi hermano, si tú entiendes, mi hermana, si tú entiendes la dimensión de lo que Dios te ha perdonado, si tú entiendes realmente cuánto tu pecado ha ofendido al Señor, si tú entiendes lo pecador que eres, pero al mismo tiempo lo amado y perdonado que eres en la cruz, tú no vas a querer menospreciar el perdón de Dios. Tú vas a querer vivir una vida en obediencia y en arrepentimiento, y por eso Jesús estaba confiado en que lo que iba a hacer cambiar a esta mujer no eran las piedras, era su amor y su misericordia. Mi hermano amado, lo que va a hacer cambiar a tu pastor, lo que va a hacer cambiar a tu esposa, lo que va a hacer cambiar a tu hijo, lo que va a hacer cambiar a tu esposo, lo que va a hacer cambiar a la iglesia no son las piedras, no son tus frases de juicio, es la misericordia y tu entrega por ayudar y cambiar, porque así es como nuestro sabio Dios decidió cambiarnos a nosotros. Gloria al Señor por tener un Dios así. Gloria al Señor por tener una iglesia en la que podemos practicar esa gracia. Gloria al Señor porque tenemos la oportunidad de experimentar gracia misericordiosa de nuestro Salvador y darla a los que no lo merecen, como tú y como yo. Gloria al Señor porque no seremos como esos miembros de esta sociedad individualista, tratando de ser aceptados a través de estas manifestaciones y movimientos sociales. Tenemos un lugar especial
Y es este tu mejor lugar, no porque seamos la mejor iglesia, sino porque es la iglesia que Dios nos puso para amarnos y extender misericordia a los pecadores y recordar la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y cada vez que una persona nueva llega, nuestro corazón se hincha porque es un pecador más que va a ser libre de sus individualismos, conociendo a un Dios de entrega que cambia su vida y que le hace un instrumento de amor en un mundo sediento de amor. Este mensaje es un mensaje que debe llevarte a mirar con misericordia a aquellos que te rodean y que tú ves ya condenados. Mis hermanos, ¿saben por qué nosotros no compartimos el evangelio? Porque nosotros ya condenamos a la gente. Uno dice, no, pero ¿qué va a creer? ¿Qué es eso? Usted ya lo condenó. Usted ya lo que cree es que eso es un asistente del infierno. Usted no cree que Dios, lleno de gracia y misericordia, pueda transformar a esos pecadores que le rodean. Dios te ha salvado y ha extendido misericordia a tu vida para que tú proclames el evangelio de la misericordia y la gracia de Dios. No los condenes. Sabemos que Dios llama, Dios elige. Ese es el problema del Señor, ese es su plan. Nuestra labor es dar de la gracia que hemos recibido. Y que en esta iglesia reine la misericordia en medio de la diferencia. Gloria a Dios porque hemos visto eso en medio de nosotros. Gloria a Dios porque la gente cuando viene nueva dice que hay una iglesia amorosa. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque ahí vemos la manifestación del Señor. Pero cuánto más deberíamos de crecer, cuánto más deberíamos extender y aprovechar lo que Dios nos ha dado para proclamar esa gracia. La iglesia es tu comunidad de pecadores perdonados. Gózate con esa comunidad. Las personas comprometidas con convicciones profundas no necesitan negociar sus convicciones para extender misericordia, porque la condena le pertenece al Señor. Nosotros, perdonados por gracia, extendemos gracia y ayudamos al necesitado. Esta es una comunidad, mis hermanos, no de gente que está haciendo cosas para agradar a Dios, sino de gente que entiende que Dios ha hecho una obra hermosa para que nosotros podamos estar cerca de Él. Solo Cristo tiene la autoridad para condenar, y Cristo, que tiene la autoridad para condenar, ha decidido perdonarte. Hoy es el día de perdonar a los que te ha costado perdonar y extender misericordia, entendiendo que la misericordia es un deseo de ayuda. Mis hermanos, reciban misericordia de su precioso Salvador y den misericordia a los que no lo merecen, como tú y como yo. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por tu misericordia